de lo que hacemos es la transformación o la proyección de, digamos, un volumen, ¿cierto? Por llamarlo un volumen como es la Tierra, ¿cierto? Un volumen que es como una papa, en realidad no es una esfera, sino que es como una papa. Entonces, ese es un volumen y ese volumen lo que hacemos es llevarlo a a un plano. Y eso tiene efectos en la representación de la información. Y nunca vamos a, y siempre vamos a tener pérdidas, siempre vamos a tener pérdidas en esa representación. Podemos tener pérdidas en la forma, podemos tener pérdidas en la distancia, podemos tener pérdidas en el área, ¿cierto? Que representa. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo eso sucede. Entonces, estos son elementos importantes a la hora de elaboración, de elaboración de cartografía, porque por lo menos conocer que existen, ¿cierto? Probablemente no lo tienen que manejar, pero tienen que saber que existen estos fenómenos que se dan. Digamos, el primer concepto tiene que ver con la escala, y la escala cartográfica lo que nos muestra es esa relación entre el mapa y el terreno, la realidad, ¿cierto? Ahí nosotros lo que estamos representando son magnitudes lineales, representando cuánta dimensión tengo en mi mapa y cuánta dimensión tengo en la realidad, ¿cierto? Nosotros lo que decimos es, miren, normalmente este pedazo de aquí en mi mapa que mide 45 centímetros, en la realidad está representando 13.600 kilómetros, ¿cierto? Porque eso es lo que hacemos con los mapas. Llevamos este volumen, que es como una papa, lo llevamos a un plano, o sea, creamos un modelo y luego nosotros tenemos que poder dar cuenta de eso que está representando, ¿cierto? Entonces estos 45 centímetros en el mapa representan en la realidad 13.600 kilómetros. Y debemos de tener una manera de poder identificar eso. Y existen tres maneras de representar la escala de un mapa. Uno es una escala numérica que normalmente se representa como lo podemos ver acá, 1 60.000, ¿cierto? Puede ser 1 2.60.000 o 1/60.000. Podemos tener una escala gráfica donde nos dicen, miren, de lo que hay en este pedacito en el mapa, ¿cierto? Esta distancia en el mapa que tenemos aquí está representando 600 kilómetros. O podemos tener una escala textual que nos dice 1 centímetro representa 600 kilómetros, ¿cierto? Podemos tener los tres elementos. Los más comunes en los mapas, uno ve estos, ¿cierto? Uno ve este tipo de escalas en los mapas. Es muy común la escala gráfica. Eh, y la escala tiene una propiedad muy importante y es que las escalas no tienen unidad de medida, ¿cierto? Si ustedes ven, estas escalas no tienen unidad de medida. Entonces, aparte de los geógrafos que están aquí, ¿cierto? O los estudiantes de geografía, ¿quién puede ayudarme de cuántos metros estamos hablando acá? ¿O qué significa? Si yo digo, si yo mido 1 centímetro en el mapa, ¿qué representa estos 60.000? ¿Cómo leo yo esta escala? Alguien que me ayude. Vamos, alguien que se anime. Yo sé que hoy es miércoles 23 de diciembre. Dice abajo, 1 centímetro representa ahí 60.000 kilómetros, ¿no? No, no, 1 centímetro representa 60.000 centímetros, ¿cierto? Okay. Porque no tienes, las escalas no tienen unidades. Entonces, digamos, si yo digo, si yo mido en el mapa el ancho de mi dedo, entonces yo digo, un ancho de mi dedo en el mapa representa 60.000 anchos de mi dedo.
o 1 metro o 1 centímetro en el mapa representa 60.000 centímetros. Entonces la pregunta es, ¿ustedes tienen en su cabeza cuántos son 60.000 centímetros? ¿Tienen esa magnitud? ¿Pueden identificar? Entonces miren que necesitamos nosotros hacer transformaciones, ¿cierto? Transformaciones rápidas para poder interpretar esa escala. ¿Cómo podríamos decir? Jorge nos dice por acá, en el chat, que esos 60.000 centímetros serían 600 metros. Ah, miren que cuando nosotros hacemos la transformación a otra medida, ya nos queda más fácil. 600 metros si es una cantidad imaginable de distancia porque tenemos, digamos, ese razonamiento espacial alrededor de otras medidas. Entonces yo ya sé, en este caso, que si yo en ese mapa mido 1 centímetro, ¿cierto? Si yo mido 1 centímetro, eso me estaría representando 60.000 centímetros, que son equivalentes a 600 metros, ¿cierto? Déjenme, yo salgo de aquí un momentico. Y, sí, señor, son 600 metros lineales. Son 600 metros lineales. Entonces, si yo tuviera una escala 1 en 1 millón, ¿cierto? Si yo tuviera una escala 1 en 1 millón, ¿esto a cuánto equivaldría? ¿Cómo interpretamos esta escala? De nuevo, no para geógrafos. ¿Por qué se ríe, Adriana? ¿Por qué se ríe? Porque si hubieras colocado el ejemplo del dedo con 2 shots de ron, yo te hago la conversión. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, ya. Listo. Entonces, ¿quién me dice? 1 millón. ¿Cómo yo le digo a alguien, eso qué es? Si yo mido 1 centímetro, un centímetro, un centímetro, ¿a cuánto equivaldría? 1 centímetro en el mapa, ¿cierto? Es 1 millón de centímetros. Pero, Melania, cambiémoslo. O sea que serían, ¿cuántos? 10.000 kilómetros. Alguien me dice 1 kilómetro, 10.000 kilómetros, otro me dice es 1 kilómetro, o sea, 10.000 metros. Serían, si nosotros contamos, ¿cierto? Miren, aquí estamos en centímetros, estos dos, ¿cierto? Estos dos serían los de metros, ¿sí? Y estos tres ceros equivaldrían a los kilómetros, ¿cierto? Entonces nos queda que 1 centímetro en el mapa equivaldría a 1 millón de centímetros o a 10.000 metros o a 10 kilómetros, ¿cierto? O entonces 1 centímetro en el mapa y 10.000 metros también es difícil de imaginarse, pero 10 kilómetros uno sí puede tener. 10 kilómetros es más o menos, Cali tiene unos 18 o 20 kilómetros de largo, o sea que sería como del centro geográfico de Cali al sur o al extremo sur o al extremo norte, ¿cierto? Entonces 1 centímetro en el mapa equivaldría a 10.000 kilómetros, a 10 kilómetros, ¿cierto? Entonces, es eso lo que nosotros tenemos que presentar y siempre en los mapas es necesario tener esos, digamos, esa escala. No puede faltar la escala en cualquier mapa que nosotros produzcamos. Bueno, tipos de escala y nosotros podemos tener escalas grandes o escalas pequeñas. Y aquí hay que tener mucha atención porque las escalas grandes, cuando hablamos de escalas grandes, estamos hablando de escalas que ese número, ese factor de conversión es un número pequeño. No hay que dejarse confundir porque aquí diga 1 millón, que este millón signifique que sea grande. Este millón, como está en el denominador, no hace parte del numerador, es como si estuviera en el numerador,
eso vuelve más pequeña la escala, ¿cierto? Entonces, las escalas pequeñas normalmente tienen un factor de conversión muy alto y son escalas menos detalladas. En cambio, en las escalas grandes, el número que está abajo o que está posterior del slash o de los dos puntos es un número pequeño. Esos son escalas detalladas. Entonces, eso nos va a marcar en dónde yo me estoy moviendo, qué estoy representando, regiones, países, departamentos, ciudades, comunas, barrios, microterritorios, ¿cierto? En la medida en que yo me vaya acercando, vaya aumentando mi zoom, aumento mi zoom, pero mi escala disminuye. Yo alejo mi zoom y mi escala se aumenta, perdón, yo aumento mi zoom, mi escala aumenta, me alejo y mi escala se vuelve pequeña, ¿cierto? Es ese factor de conversión que yo trabajo y hay que tenerlo en cuenta al momento de elaborar cartografía, porque una cosa es trabajar a nivel de municipio, otra cosa es trabajar al interior de las comunas, otra cosa en los barrios, otra cosa ya es en los microterritorios. Voy aumentando mi nivel de detalle en la medida que las escalas se vuelven grandes. Entonces yo tengo escalas, digamos, estas son tipos de escalas. Yo tengo escalas que son muy locales, estos son escalas municipales que me permiten ver el manzaneo, ¿cierto? Miren que uno puede conocer la estructura urbana. Yo puedo tener otras escalas, 1.25.000. Esto pueden ser en sectores, para nuestro caso una escala de 1.5.000 sería casi que una escala de un barrio. Por alrededor del 1.25.000, 1.40.000, nosotros podríamos estar hablando de comunas, ¿cierto? Uno ya empieza a ver otra información y cuando hablamos de escalas pequeñas que tienen que ver con 1.200.000, 1.000.000, son escalas ya de carácter regional, ¿cierto? Y ya yo no logro ver los detalles de un municipio, probablemente mis municipios empiezan a aparecer como puntos y yo lo que empiezo a ver son las redes de comunicación en los territorios o en las regiones, ¿cierto? Por eso es importante tener en cuenta. Bueno, hay un ejercicio y es cuando se hacen cambios de escala, yo paso de una escala a otra, es necesario hacer transformaciones, es necesario hacer transformaciones para modificar los detalles que se puedan tener. Si alguno tiene dudas, me dice para parar preguntas y todo, o me lo escriben por el chat, que yo tengo el chat aquí viéndolo. Miren que lo que nosotros siempre hemos hecho con la Tierra es crear un modelo de simplificación. Inicialmente la Tierra era plana, aún hay unas personas que son terraplanistas y dicen que la Tierra es plana. Luego hablamos que la Tierra era como una esfera. Luego dijimos que la Tierra era un elipsoide, o sea, es una esfera achatada en los polos. Y lo que sabemos actualmente con los modelos que se han hecho de batimetrías y de la Tierra, en realidad la Tierra es un geoide, una papa es lo que mejor representa la Tierra, ¿cierto? Y no una papa guata o una papa parda, sino una papa amarilla, digamos, sería lo que mejor representa la forma de la Tierra, tiene ondulaciones y todo ese tipo de cosas. Pero tenemos el gran reto en la representación de llevar esta realidad o este volumen a ser plano, ¿cierto? Y entonces lo que nosotros hemos hecho para localizarnos en esa tierra es crear sistemas de referencia. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un sistema de referencia, lo que nosotros estamos diciendo es una manera de saber dónde estamos ubicados. Las direcciones bugueñas son un sistema de referencia. El sistema coordenadas latitud-longitud es un sistema de referencia. Coordenadas polares es un sistema de referencia. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de latitud, estamos hablando del ángulo que se forma entre, si uno tuviera esa esfera, la partiera a la mitad, y los 90 grados que hay entre ese corte, digamos, ese corte transversal de la papa o ese corte transversal de esa esfera y esos 90 ángulos que se forman. Mientras que la longitud tiene que ver con el desplazamiento en
en la horizontal. Latitud es el desplazamiento en la vertical y longitud es desplazamiento en la horizontal, ¿cierto? Yo aquí, y están simples y están de alguna manera puestos en términos a partir de unos puntos de referencia. El Ecuador y el meridiano de Greenwich están puestos como eh, más positivos hasta 180 y negativos hasta 180, ¿cierto? Entonces nosotros podemos tener, y ese sistema de referencia está dado por el datum, ¿cierto? Y está dado por el sistema de coordenadas. El datum es esos parámetros que nosotros utilizamos para representar la Tierra. Utilizamos una esfera, utilizamos un elipsoide o modelamos con un geoide, ¿cierto? Entonces, esto es como pensar que la Tierra es una esfera, la modelamos como una esfera, la modelamos como un elipsoide o la modelamos como una, como un geoide, ¿cierto? A esa definición es lo que se refiere el datum y el sistema de coordenadas pueden ser coordenadas X, Y, Z, ¿cierto? X, Y o coordenadas polares que tienen que ver con los ángulos en los cuales, el ángulo y una distancia de ese ángulo. Pero cuando nosotros utilizamos, digamos, podemos tratar de llevar esa esfera a lo plano, utilizamos distintas proyecciones cartográficas, ¿cierto? Y esa proyección cartográfica es una relación entre cada punto y esa relación está por la matemática. Entonces, nosotros podemos tener distintas sistemas de proyecciones o distintas proyecciones que están definidas por las características que pueden conservar o transformar esas proyecciones. Entonces yo puedo tener una cosa y es que yo puedo tener proyecciones conformes que conservan la relación de ángulos, o sea, conservan la forma de los, digamos, del territorio. Yo puedo tener proyecciones equivalentes que conservan el área, ¿cierto? O yo puedo tener proyecciones equidistantes que conservan la distancia, ¿cierto? O también yo puedo clasificar las proyecciones por sus cualidades proyectivas, que pueden ser en términos de perspectivas o planas, y también puedo, desde donde yo coloco el plano para hacer la proyección, puedo tener proyecciones nómicas, ortográficas, estereográficas, o pueden ser polares, meridianas, oblicuas, ¿cierto? O pueden ser cilindros o pueden ser cónicos. Ya miramos rápidamente, esto es un poco va a pasar rápido por ahí. ¿Cuáles son las proyecciones conformes? Son aquellas proyecciones que mantienen la forma. Y miren que es un mapa que utilizamos nosotros mucho, ¿cierto? Esta forma, miren que esto es Groenlandia, ¿cierto? Groenlandia se ve grandísimo, pero Groenlandia es pequeñito, no es tan grande como lo vemos acá, porque para yo poder mantener la forma, miren que la distancia entre los paralelos, aquí en el Ecuador, se ve un cuadro casi perfecto. A partir del Ecuador, de la línea del Ecuador, se ve cuadros casi perfectos, porque estos son distancias, en este caso están representando distancias de a 10 grados, ¿cierto? Pero miren cómo esa distancia de 10 grados, en la medida en que nos vamos hacia los polos, por el efecto de la curvatura, empiezan a verse, a agrandarse. Entonces, yo aquí conservo la forma, pero no conservo el área, ¿cierto? No conservo el área, no conservo la distancia, ¿cierto? Mírenlo, aquí están los cuadros, pero miren que esos mismos 20 grados, aquí ya tienen mayor distancia y ya no es un cuadrado, sino un rectángulo, y en la medida que nos acercamos a los polos, pues eso va aumentando, ¿cierto? Esta sería, yo puedo tener proyecciones, sistemas de proyecciones que conserven el área, ¿cierto? Pero aquí tenemos un efecto inverso, ¿cierto? Miren cómo mis regiones hacia los extremos
son rectangulares achatadas, mientras que hacia el Ecuador son cuadros rectangulares alargados. Y miren lo que, si yo conservo, aquí yo pierdo la forma, pierdo la distancia, pero mantengo el área, ¿cierto? Este sería una representación si nosotros conservamos el área en este mapa plano de la, digamos, si yo mantengo eh, esta representación del plano de la Tierra. Nosotros aquí podemos ver estos dos tipos de proyecciones, una conforme y una área. Aquí mantengo en esta primera, mantengo la forma. Miren cómo observen Groenlandia y aquí mantengo el área y observen Groenlandia, ¿cierto? Entonces, voy a perder. Siempre en el sistema de proyecciones voy a perder, ¿cierto? Eh, es un perfecto ejemplo. Y miren, digamos, en este mapa que nosotros, este es uno de los que más utilizamos, miren cómo África se ve versus Euroasia, ¿cierto? Esta placa que podemos llamar Euroasia, y miren cómo se ve cuando se conserva el área, ¿cierto? Y esto tiene que ver también con digamos, hay muchos que le meten a esta lectura juegos de poder, maneras de representación, norte, sur, ¿cierto? Todas unas tensiones en términos de interpretación y de las lecturas que históricamente se le han dado a los mapas. Bueno. Y digamos la proyección, cuando veíamos ese distintos maneras de las proyecciones, es que depende de dónde yo coloco el plano para hacer la proyección. Yo puedo, si yo hago proyecciones, digamos, planas, entonces yo puedo colocar ese plano de proyección, la puedo colocar en el polo para hacer la representación, la puedo colocar de manera tangente en el ecuador o la puedo colocar de manera horizontal u oblicua, ¿cierto? Frente a la esfera y desde ahí empiezo a hacer la proyección. Yo puedo tener también proyecciones cónicas, cilíndricas, o ponerle como una cachucha a la Tierra para hacer la representación y pues eso va a tener todos sus efectos en la transformación, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nos pasa, por ejemplo, con una proyección cónica y es el efecto hacia el ecuador. Si uno coloca un cilindro y contiene ahí la esfera de la Tierra, hacia el ecuador se mantiene la representación más fiel del territorio, pero hacia los polos lo que vamos a empezar es un alargamiento, una deformación no una deformación, sino un cambio en el área o en el tamaño, pero mantenemos la forma, ¿cierto? Es lo que empieza a pasar. Digamos, una de las proyecciones más utilizadas es la proyecciones de Mercator. Es una proyección que mantiene la forma, pero no mantiene el área, ¿cierto? Y uno también podría tener cilindros transversos, ¿cierto? Es lo mismo, pero lo que empieza a pasar es la deformación. Si nosotros tuviéramos e hiciéramos una comparación de pudiéramos despegar los países, ¿cierto? Porque el problema que tenemos aquí es que todos los tenemos pegados, pero si nosotros los despegamos, nosotros vemos esa representación en términos de área y como siempre hemos visto, digamos, si este fuera Mercator, conservando la forma y conservando el área, nosotros lo que veríamos son estas representaciones. Miren Asia, miren los países de Europa, miren Groenlandia, Norteamérica, y digamos eso cómo interviene e interfiere con los procesos de comunicación que históricamente se han dado. Esto es muy importante en términos de las proyecciones. Este sería un ejercicio que nosotros haríamos, pero si nosotros utilizamos distintos sistemas de proyecciones y no hacemos los ajustes y no sabemos cómo jugar, podemos empezar a tener efectos de este tipo. Cuando uno tiene una proyección Mercator y le aplica, esto es la proyección que es una proyección equidistante, mantiene la distancia,
¿cierto? Todos estos son efectos de deformación por los distintos sistemas de proyecciones, ¿cierto? Miren, digamos, ejercicios que se han hecho anteriormente. Esta es una proyección conforme, mantiene la forma, pero modifica la superficie, ¿cierto? Y estos son ejercicios de distintas proyecciones. En algunos casos se dañan las capas, en fin. Ahí ustedes pueden, en el sitio web tienen los datos para que si ustedes cargan estos datos, ahí está el mundo y están unas esferas y luego hacen cambios de proyección, eh, pueden un poco jugar con eso, entretenerse. Eh, lo más importante de esto que hay que decir es que nosotros para Cali tenemos un sistema de proyecciones que está definido, son proyecciones Cali, y estas proyecciones Cali muchas veces presentan problemas para llevarlo a otras capas, conectarlo con Google Maps, que coincida con imágenes de Google Maps o coincida con imágenes de, de Colombia, ¿cierto? Uno a veces tiene el mapa de Colombia y luego tiene el mapa de Cali y eso está cada quien por su lado. Si de pronto Juan Pablo, Giselle o Lorena pueden montar un ejemplo de eso rápidamente mientras seguimos en la clase para luego mostrar ese efecto, sería chévere verlo. Eh, y entonces no hay coincidencia, entonces eso implica que nosotros creemos el sistema de coordenadas de Cali en los distintos sistemas de información que utilicemos, sea QGIS, sea ARGIS, sea lo que sea, para poder hacer la transformación y tener una concordancia en términos de las distintas capas que nosotros utilizamos. Entonces, si ustedes en algún momento tienen distintas capas, ¿cierto? Si ustedes en algún momento les dan capas, ustedes las suben a QGIS o las suben a ARGIS y no tienen coincidencia, el problema que tienen es un sistema de proyecciones y les toca averiguar en qué sistema de proyección está cada una de esas capas para hacer la transformación y llevarlas al mismo sistema de proyecciones para poder que una coincida sobre la otra. Muy bien. La segunda parte, y es una parte más práctica, es nos vamos a meter a crear capas temáticas. Ya no las vamos a crear, nosotros hicimos un ejercicio, creamos una capa de puntos, teníamos una capa de barrios o de comunas y contamos con esa capa, pero ahorita necesitamos es crear capas. No tenemos direcciones, probablemente tenemos ubicaciones. Entonces, yo voy a seguir un poco con este proyecto que nosotros ya teníamos montado y vamos a empezar a hacer ese ejercicio de crear capas. Capas de puntos, capas de líneas y capas de polígonos. Entonces, supongamos, ¿cierto? Voy a quitar esto y me voy a quedar con esto. Supongamos que nosotros estamos, y voy a quitar este temporal de aquí un momentico. Sí. Supongamos que nosotros queremos ubicar, qué sé yo, tenemos vamos a intentar crear capas de puntos. Necesitamos localizar eh, eh, a partir de imágenes satelitales, intersecciones específicas o lugares donde yo voy a hacer muestreo o, no sé, voy a pensar centros de salud, aquí que estoy viendo, ¿cierto? Aquí que puedo reconocer algunos, listo. Entonces, tengo centros de salud y tengo esta imagen satelital donde me está dando información de algunas instituciones prestadoras de servicios de salud, ¿cierto? Entonces voy a irme utilizando la imagen de Google Maps, todo esto. Quiero que me digan si todos tienen abierto QGIS y ya tienen cargado, o por lo menos los que van a seguir el ejercicio, tienen instalado QGIS, ya abrieron QGIS y ya subieron la cartografía de Google Maps. Digamos, esto está, si ustedes abren el proyecto que tenían anteriormente, voy a cerrar este proyecto, descartar. Voy a abrirlo. ¿Cómo abro el proyecto que yo tenía? Ya tengo mi QGIS abierto. Voy aquí a la carpeta de abrir proyecto.
¿cierto? Busco la ubicación, yo eso lo tengo en COVID, SP Atlas, capacitación, y aquí donde dice este proyecto que se llama Conteos, que es, aquí me dice que es un proyecto de QGIS, lo abro, él inmediatamente me abre ese proyecto como yo lo dejé hasta hace 8 días. Voy a desactivar las capas que no quiero que se vean y eh, me quedo con la imagen de Google Maps que yo ya la tenía ahí. Listo. Esperemos un momentico que todos vayan llegando. Mientras tanto, Daniel, no sé si me dejas presentar un momento para Dale, hablar un dale, poco lo del ejemplo. dale, Juan Pablo, dale. Listo. Bueno, aquí podemos ver, bueno, primero hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, esto es un mapa base, un mapa base que tenemos de Google Terrain se llama específicamente. Y segundo, estas son capas, esta es una capa que está disponible en el en el POT del 2014 de Cali, ¿no? Es el que ha puesto la alcaldía a dominio público y pues con este es el que trabajamos. Entonces, aquí monté una capa que es de equipamiento urbano de cementerios. Entonces, en teoría, debería de estar aquí ubicada, ¿cierto? En Cali, pero no la vemos representada en ningún sitio cerca a Cali. Entonces, lo que hacemos es darle zoom a la capa para ver dónde está esta capa, dónde está este elemento. Y resulta que lo tengo por acá en Nigeria. Entonces es un poco eso en cuanto a las proyecciones y transformaciones que tenemos que tener en el sistema de referencia, en el sistema de coordenadas. Y pues cabe también resaltar que para trabajar estas coordenadas ese sistema de coordenadas que ha dispuesto la alcaldía para todos estos shapes de dominio público es un lío tremendo. Es un lío tremendo porque eso hay que pasarlo por acá, pasarlo por allá, ajustarlo. Entonces es un poco, es el problema. Pero pues como aquí pueden notar, esta capa de equipamientos urbanos de cementerios debería de estar aquí en la ciudad de Cali, pero cuando lo hizo una la capa, me aparece que está referenciado por acá en Nigeria, por acá en África. Juan Pablo, quita un momentico la capa de Google, del terreno de Google, pero quítala, elimínala. Ah, bueno, no, déjala así, déjala así desactivada, déjala, y dale, solo desactívala, quítale el chulito. Y dale zoom total, la lupita arriba, la lupita arriba. ¿Es un general? Sí, zoom general. Ajá. No se ve, incluso No no se se ve. ve. Ahora, incluso no se ve porque tiene la capa de Google Terrain, ¿cierto? Elimina la de las capas, ajá, para que, para que se pueda ver, la capa. Ah, bueno, pues no se puede ver, pero pues eso ya es como para cerrar el QGIS y si Ajá. quieren les vuelvo a mostrar No, que... no lo cierre, solamente monta un proyecto nuevo. Descartar. Descartar, ajá, y monta la misma capa. Equipamiento. Esto. ¿Cierto? Y eso es lo que podemos ver. Entonces, eso digamos, y te genera problemas en la transformación del zoom, te está generando problemas en la transformación por la coordenada, ¿cierto? Claro, por el sistema de coordenadas. Por el sistema de coordenadas. Entonces, apenas uno monta esa capa con otra capa,
Como no tiene el mismo sistema de proyecciones, simplemente no van a poder, no van a coincidir. Ese es el efecto. Entonces, todas esas capas que están dispuestas en la infraestructura de datos espaciales de Kali, para poder usarlas, deben ser transformadas en el sistema de coordenadas, crear el sistema de coordenadas en el sistema de información, transformarlas y luego llevarlas al otro sistema de información para poder hacerlo. Bueno, gracias, Juan Pablo. ¿Alguna duda al respecto? ¿No tienen dudas al respecto? Bueno. Entonces, vamos a crear una capa de puntos. Lo que vamos a hacer ahorita es crear una capa de puntos. Ya la creamos a partir de direcciones, pero hagan de cuenta que aquí vamos a localizar manualmente puntos, porque así lo requerimos. En algún momento nos tocará. Entonces, para hacer eso, ya todos están ahí, ¿sí? Para hacer eso, vamos al menú. Ya todos tienen, o los que van a seguir el ejercicio, tienen Google Maps subido dentro de QGIS, la imagen de Google Maps. ¿Me confirman, por favor? Aló. Ok, sí, 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 ya tengo dos respuestas, sí. Vale, perfecto. Entonces, lo que hacemos es ir a la opción de capa, donde dice capa, y ahí dice uno crear una nueva capa, ¿cierto? Crear una nueva capa. Y ahí uno tiene varias opciones. La que nos interesa es crear una capa de puntos, un nuevo shape, perdón, una nueva capa de archivo shape. Esa es la que vamos a crear, ¿cierto? Y entonces aquí nos dice, lo primero que nos dice, de nuevo, voy a capa, crear capa y un nuevo shape. Entonces yo creo un shape y lo primero que nos dice es nombre de archivo, ¿cierto? Entonces lo que yo hago es ir a estos tres puntos donde lo voy a guardar eh, y le coloco un nombre, ¿cierto? Entonces voy a los tres punticos, le digo que eso lo voy a guardar aquí en COVID-19, atrás de la salud, capacitación. Esto se llama eh, point prueba, ¿cierto? Le voy a colocar que se llame una prueba de puntos, le voy a dar guardar y me dice aquí codificación del archivo, lo dejo en UTF-8, me dice qué tipo de geometría, ¿cierto? Entonces yo tengo que decirle qué tipo de geometría voy a colocar. Entonces yo le digo, mire, voy a crear una capa de puntos, ¿cierto? Lo voy a dejar en este sistema de proyecciones y yo tengo aquí la posibilidad de una vez crearle atributos a esa capa. Entonces, digamos que vamos a crear una capa que sea de servicios de salud. Entonces, aquí le voy a colocar nombre de la institución, ¿cierto? Institución. Le voy a decir, aquí yo le coloco el nombre, aquí yo defino el tipo de campo que me interesa, le voy a decir que es un campo de texto y le voy a decir que solo va a tener, y le defino el tamaño, ¿cierto? Y le defino el tamaño, voy a decir que va a tener 20 caracteres y miren, aquí él crea una capa que es el ID automático que siempre le genera, pero aquí voy a añadir, eh, aquí voy a añadirlo a la lista de campo. Y miren que aquí ya me salió, ¿cierto? Nombre institucional es es un string o una cadena de caracteres y la longitud es de 20 caracteres. Listo. Y ahí puedo volver a crear otro. Digamos que yo voy a colocarle, voy a crearle un ID, ¿cierto? Un ID, no el automático que él me genera, sino voy a crear un ID de la secretaría. Entonces voy a decirle ID, ¿cierto? SSPM. Le voy a decir que ese ID es un número entero y que ese ID está compuesto por la comuna, el nombre de la comuna y el número y un número consecutivo. O sea que yo puedo tener
va a ser un número 1, como una 1, y si es el primer servicio, el primer institución de servicio que va a colocar ahí, le va a colocar 0,1. O sea que tengo hasta 99 opciones de servicios por comuna. Entonces va a colocar, simplemente puedo tener, la comuna tiene 2 dígitos, más otros 2 dígitos, son 4, entonces la extensión sería 4 enteros y añado. Y miren que aquí yo ya tengo el ID automático que él genera, un ID, el nombre de la institución que está como stream y un ID de la secretaría para darle. La idea de esto era crear 2 tipos de campo, ¿cierto? Y le doy a aceptar. Listo. Miren que él ya se me colocó, ¿cierto? Miren que él ya empezó, aquí se me puso como una capa. Pero si yo a esta capa le abro la tabla de atributos, voy a darle clic secundario y le voy a abrir la tabla de atributos, no tengo ningún registro porque no tengo ningún punto. Esta tabla va a irse viendo modificada en la medida que yo voy agregando puntos, ¿cierto? Entonces, entonces listo. Entonces vamos a empezar a agregar puntos. Digamos, este es el pedazo. Los puntos son los más fáciles y vamos subiendo en complejidad. Entonces, si yo quiero empezar a agregar puntos en esta capa, lo primero que tengo que hacer es ir aquí, ¿cierto? Donde está un lapicito, una opción de lapicito que dice conmutar a edición. O sea, la capa en este momento no tiene activada la edición. Lo que voy a hacer, punto, Melania. La geometría era punto. ¿Lo creamos de nuevo o vas bien? Ok, perfecto. Eh, entonces, lo que yo hago es, cuando yo veo la capa así, la capa no se está editando, es una capa que está guardada, cerrada y no puedo hacer cambios. Pero si yo quiero hacer cambios, tengo que activar este lápiz, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es activarlo, simplemente selecciono la capa que quiero editar y activo este lápiz para edición. E inmediatamente miren que se me activan una serie de herramientas aquí en la edición que me permiten, que son las que me van a permitir trabajar. Y miren que en mi capa ya no se ve como se ven las otras con el símbolo, sino que me están diciendo, mire, su capa se está editando. ¿Sí la ven? Mírenla aquí. Mírenla que aquí se ve el lapicito. Entonces me está diciendo, su capa se está editando. Eh, entonces, yo voy a ir a esa capa y miren que al lado de la herramienta del lapicito, 2 herramientas, a la derecha está la opción de añadir punto. Entonces, yo voy a esa herramienta, la selecciono y digamos, mi primer punto va a ser esta IPS Sura, ¿cierto? Entonces, ahí donde dice utilizando la información de Google, voy a colocar el punto. Y mire que él me abre un cuadro donde me dice, bueno, ¿cuál es este ID? Voy a ponerle ID 1, esto es, y esto es Sura, el nombre, entonces le pongo el nombre, Sura Paso Ancho, y digamos, esto es la comuna 17 y es el primer punto de la comuna 17, entonces voy a colocarle 1701, ¿cierto? Y le voy a aceptar. Y entonces miren que él ahí ya me dibuja el punto y si yo abro mi tabla de atributos, miren que en mi tabla de atributos ya me aparece la información que yo le consigné. El ID 1, Sura Paso Ancho y como un ID 17001, ¿cierto? Ya tengo Sura, denme en un segundo, voy a cambiar la simbología para que se vea más grande, ¿cierto? Voy aquí a simbología, voy a buscar, voy a aumentarle el tamaño y voy a cambiarle el color para que ustedes vean. Bueno, vamos a ponerle de una vez este rojo que sale grandote, así, y vamos a ponerle un color más escandaloso, más tamaño y pongámosle un rojo más fuerte, ¿cierto? Y voy a aumentarle el grosor de la línea
para que también se vea más fuerte, no tanto. Y pongámosela no vino tinto, sino negra. Listo. Eso. Ahora ahí ya se ve mucho y ustedes ya me imagino que pueden ver ese punto de mejor manera. Entonces, listo, ya tenemos ese cambio en el formato para verlos. Entonces, vamos a hacer otro punto acá, ¿cierto? Entonces, este es el segundo punto que yo escaneo. Esto se llama Sedima y digamos, esto es la comuna, esto ya es la 25, esto es la comuna, esta es la comuna 11. Sí, señor, este es 1101, esta es la comuna, este triángulo de aquí es la comuna 11. Entonces vamos a colocar aquí el Hospital Carlos Carmona, este es el 3, entonces este lo va a colocar Hospital Carlos Carmona y le voy a decir esto es comuna, esta es la comuna 15, esta es la comuna 16, 1601. Me dice si me estoy equivocando de comuna, pues ayúdenme, ¿cierto? Ayúdenme, que yo más o menos me la sé. Esta es la 15, esta es la 16. O al revés. No, esta es la 15, esta es la 16. Entonces vamos a hacer más zoom. Vamos por acá. Vamos a buscar por acá, que hay un poco, ¿cierto? Por Imbanaco. Entonces vamos a colocar más. Esto es Imbanaco. Entonces este es el 4. El nombre es Imbanaco. Y esto es 1901. ¿Cierto? Aquí ponemos clínica amiga, vamos a hacer esto es 5, este es clínica amiga, y esto es 1902, ¿cierto? Coloquemos otro Cosmitet, aquí coloquemos, este es el 6 creo, este es Cosmitet, ¿cierto? Este es 1903. Vamos a buscar el hospital universitario, ¿cierto? Entonces pongamos el hospital universitario acá. Esto, pongámosle, este es el 7, creo. Este es el HV. Y esto es 1904. Si yo quiero, si ustedes ven, entonces miren que yo ahí ya he ido creando mi capa de puntos, ¿cierto? Yo ya he ido creando mi capa de puntos y la puedo modificar, ¿cierto? Digamos que yo en este hospital universitario, espérate, aquí. Este hospital universitario, mire que yo lo puse en el medio del polígono, pero resulta que yo no lo necesito en el medio del polígono, sino que lo necesito sobre la calle, digamos, sobre la calle Quinta. No lo quiero aquí, sino. Entonces, yo necesito modificarlo, ¿cierto? Entonces, si yo lo necesito modificar, tengo esta herramienta de acá, ¿cierto? Que dice herramienta de vértices. Entonces, voy y la selecciono, esta herramienta de vértices, vengo al punto que quiero mover, que es el hospital universitario, hago clic y ahí lo llevo, miren que él trae como la marca, lo arrastro a donde lo quiero poner y ahí lo pongo, ¿cierto? De nuevo, voy a ponerlo acá, entonces yo tengo esta herramienta de acá, es la que me permite crear nuevos puntos, miren lo que es como una diana o como una mira, donde voy a colocar el punto, ¿cierto? Pero yo necesito el HV, me equivoqué, me fue mal. Entonces vengo a la herramienta de vértice, selecciono el punto que voy a modificar, mire que él se me cambia, sino que ahí se me pone rojo y vengo y lo pongo donde yo quiero hacer esa ubicación. Si lo quiero llevar para el estadio, lo pongo, lo puedo llevar para acá, hago clic y me lo llevo para allá. Mire que esa herramienta me permite editar los puntos. Doy clic para seleccionarlo, ahí me está arrastrando las marcas rojas y me lo llevo y lo pongo y de esa manera puedo arrastrarlo, ¿cierto? Y entonces, de esta manera, yo puedo ir creando puedo crear una capa de puntos o con esta manera de editar, si yo ya tengo una capa de puntos, yo puedo ir agregando más puntos a esa capa de puntos. ¿Sí me entienden? Yo tengo la misma capa de puntos, entonces me llegaron más casos, entonces voy agregando puntos
o esto me quedó mal ubicado y me di cuenta que la dirección no era ahí o esa no es la ubicación, entonces puedo mover ese punto. Entonces miren que este tipo de ejercicio complementa lo que habíamos hecho antes, porque nosotros podemos tener nuestros casos, ¿cierto? Bueno, antes de pasar a eso, mire, entonces yo teniendo en cuenta esto, yo puedo, ya tengo mi capa, digamos que estos van a ser mis puntos, entonces miren que aquí está la opción, miren que aquí hay un disquete para guardar, pero este me guarda el proyecto. En cambio, este de aquí me guarda los cambios que yo he hecho en la capa, entonces le doy guardar y le quito la opción de editar, ¿cierto? Y entonces yo ya, esa capa no está editable, ¿cierto? Está bloqueada, no va a sufrir modificaciones. Pero imagínense que nosotros teníamos el problema hace 8 días, puntos, ¿cierto? Nosotros teníamos el problema hace 8 días de estos puntos que están en la Plaza de Caicedo, ¿cierto? Que nos cayeron en la Plaza de Caicedo, pero que en realidad no van a ir, no van ahí. Y uno necesita mover esos puntos o necesita corregirlos. Ya los tiene ahí, ya tiene la información de la cédula, la dirección y todo ese tipo de cosas. Entonces, uno con esta herramienta, entonces yo con esta herramienta yo puedo hacer el ejercicio de edición, ¿cierto? Entonces yo puedo venir, selecciono mi capa, le digo editar y le digo que estos puntos, este punto que está aquí, lo voy a modificar y yo puedo hacer un cambio punto a punto. Miren, voy a mover el primerito que está ahí, lo muevo para acá, ¿cierto? O voy y lo cojo y lo muevo para otro lado. Puedo cogerlo y moverlo por otro lado. Pero si son varios puntos los que tengo que desplazar, yo lo que hago es un cuadro sobre esos puntos. Ahí los tengo seleccionados todos. Perdón, los selecciono, hago clic y me los puedo arrastrar todos. Miren que en este grupo de punticos, les voy a decir cuántos hay. Aquí hay 7 puntos. Cada uno de estos se corresponde con un punto porque miren que tiene un ID. Ahí hay 7 puntos, ¿cierto? Entonces, si yo, y vamos a moverlos, no hay muchos. 1, 2. Miren que simplemente lo estoy moviendo. 5, 6 y 7. ¿Cierto? Ahí ya no hay más, ¿cierto? Miren, este es el del centro. Entonces yo puedo estos 7 puntos moverlos para donde yo quiera, o si yo quiero moverlos todos al tiempo, los cojo y los arrastro, ¿cierto? Hago clic y los arrastro y los muevo y los desplazo dependiendo de dónde yo los necesite ubicar o la información que necesite corregir, ¿cierto? Por lo pronto yo voy a llevar esto a donde quedaron mal ubicados para que el error permanezca. Vamos a ponerlo aquí. Hagamos más zoom para que haya más coincidencia, ¿cierto? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por el momento, todo está claro, todos me siguen. Y digamos, si yo hice todos estos cambios y moví los puntos, pero yo no quería que me pasara eso, entonces yo simplemente no guardo los cambios. No, esta opción de acá de guardar los cambios no los guardo. Lo que digo es voy a cambiar mi edición, voy a pasar a esa capa a que no esté en posibilidad de edición. Y él me dice, ¿quiere guardar los cambios? Entonces yo le digo descartar y ya todo simplemente vuelve y se ubica automáticamente, ¿cierto? Aquí están los 9 puntos que habíamos movido, ¿cierto? Los 9 puntos que habíamos movido. Ellos mismos se ubican. De nuevo voy a hacerlo para que ustedes lo miren. Activo edición, muevo puntos. Voy a mover puntos, ¿cierto? Y no voy a guardar, porque si guardo se me queda esto. Voy a decir que no sigo editando. Y todos esto que yo hice aquí, que es mover puntos, cuando le des descartar, vuelven y se acomodan a la posición en la que estaban antes, ¿cierto? Listo, ya todos están aquí. Ahí hay 9, ¿cierto? Miren, observen que se mantienen los 9. Muy bien. Entonces, quitemos esto de aquí un momentico, que no lo necesito. Entonces, miren que ya estuvimos trabajando con nuestra capa de puntos.
¿cierto? Estuvimos trabajando con nuestra capa de puntos, creando puntos, editando puntos, ajustando puntos, que es un asunto fundamental. Ahora vamos a crear una capa de líneas, ¿cierto? Porque a veces nosotros podríamos estar interesados en trazar líneas, dibujar límites de alguna manera, ¿cierto? Entonces, lo que vamos de nuevo es a la opción del menú que se llama capa, al mismo punto donde dice crear capa, crear una capa shape, ¿cierto? Voy a darle un nombre, voy a buscar la ubicación. Esto ya no es punto, sino esto es línea, ajá, de prueba, guardar. Aquí donde me dice geometría, no vengo y selecciono, ya no es punto ni multipunto, sino es una línea, ¿cierto? Y de nuevo puedo empezar a agregar un campo, ¿cierto? Un campo, ID SPM, es un número entero, va a tener 4 dígitos. Digamos que quiero dibujar. Digamos que yo quisiera dibujar los ríos o los canales de los ríos y los canales de agua de la ciudad, ¿cierto? Entonces, ese es chévere. Vamos a dibujar este canal de la 50 que es lineal y luego dibujamos este que es el río, este es el río Meléndez, este es el río Meléndez que desemboca ahí en el canal de la 50, ¿cierto? Entonces, vamos a dibujar este canal de la 50. Y entonces yo aquí ya tengo líneas, la voy a poner acá arriba. Lo nuevo, como va a ser canal, entonces le voy a cambiar la simbología, le voy a cambiar el color, le voy a poner un color azul y la voy a poner más gruesita para que yo pueda verla, ¿cierto? Azul, vamos a ponerle un azul más chévere, pongámosle por acá un azul que esté como por estos tonos. Aceptar, aplicar, aceptar. Y el ejercicio es el mismo, ¿cierto? El ejercicio es el mismo. Vengo y selecciono mi capa, voy a conmutar a edición. Miren que mi símbolo de aquí cambió, ya no tengo punticos, sino que tengo el dibujo de la línea, pero está en la misma ubicación y es añadir línea. Le digo añadir línea y voy a coger ese canal de la 50 desde esta calle que es la 16, 14, sí, desde aquí es de la 16, ¿cierto? Entonces este canal, y si yo voy a dibujar vértices, voy a dar la curva, voy a dar curvas, tengo que ir colocando puntos en cada vértice, ¿cierto? Entonces, miren, vengo aquí, digamos más o menos aquí hay un cambio de dirección, aquí hay otro cambio de dirección, lo llevo hasta acá, aquí hay otro cambio de dirección y voy colocando punticos en cada uno. Esto se viene largo, aquí, ahí en cada cambio de dirección que yo vaya identificando de ese canal de las 50, ¿cierto? Yo puedo moverme, puedo simplemente venir aquí a la herramienta de mano para desplazar, ¿cierto? Para desplazar y poder seguir digitalizando y vuelvo a añadir línea y continúo digitalizando. Miren que no se pierde, ¿cierto? Yo continúo digitalizando. Eh, Puedo también hacer desplazamiento con las flechas del teclado para mover, ¿cierto? Bajo, aquí viene, y entonces miren esta curvita aquí, va a tocar hacer varias vértices, más o menos. Esto viene aquí así, pongámoslo más redondito. Si yo quiero aumentar como la curva, tengo que poner más vértices, ¿cierto? Para seguir el formato, la forma. Aquí tengo que poner varios vértices para darle forma a la curva, ¿cierto? Y aquí me voy dibujando, ta, ta, tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan. Aquí me fui y aquí más o menos desemboca. Y para terminar de dibujar la línea, lo que hago es clic derecho
y le coloco identificador, este es 1 y le digo aceptar. Y entonces miren que yo ya ahí dibujé la línea, en este caso que sería un canal de aguas mixtas de la ciudad de Cali, ¿cierto? Este sería un canal de aguas mixtas. Digamos que nosotros quisiéramos dibujar este pedacito entre la calle 48, del río Cali. Vamos a disminuir un poco el zoom del río Meléndez, perdón, ¿cierto? Este pedacito. Vamos a tratar de dibujar este pedacito que desemboca en el canal sur. Entonces, vuelvo a la herramienta de línea y yo empiezo esto, como tiene tanta curva, me acerco bastante para poder dibujarla a partir de lo que yo voy viendo, ¿cierto? Dibujando de lo que yo voy viendo. ¿Ah? Me desplazo. Y esto a veces puede parecer cansón, pero es que a veces uno simplemente necesita crear su cartografía. No la tiene, no está disponible. O uno desarrolló procesos en el territorio con comunidades y necesita mapear con ellos, ¿cierto? Necesita uno mapear con ellos y entonces tiene uno que dibujar porque a veces los límites no son lo que está institucionalmente establecido. Nos ha pasado con otros municipios que no tienen cartografía y toca crearla a mano, toca hacerla uno a uno, construirla con la gente. Y ahorita hay un fuerte desarrollo de lo que llaman sistemas de información geográfica participativos, donde la gente misma, a través de su celular o su computador, eh, puede hacer ejercicios de dibujo de la dirección o de localización de su casa utilizando Google Maps, o dibuja lo que la gente considera que es el límite del barrio, o en fin, lo que uno pregunte, eh, aspectos que tengan que ver con la planificación de los territorios, y entonces es esa interpretación a través de los sistemas de información geográfica participatorios que puede incluirse esa construcción de cartografía con las personas, ¿cierto? Esta es también una manera de desarrollar procesos, reinterpretaciones, redibujos de la ciudad o un territorio en el cual uno se mueve, ¿cierto? Ok. Entonces, miren que uno dibuja y con el zoom uno cree que a veces puede tomar mucha distancia, pero uno lo que hace es dar como la curva o la forma que tiene ese canal. Lo mismo, guardo cambios, dejo de editar y yo puedo ir a modificar la simbología de estas capas, puedo cambiarle el color, si yo quisiera, ponerle otro, aumentarle el espesor, cambiarle la forma, ¿cierto? Podría uno aceptar estar haciendo ya teniéndola como una capa, ¿cierto? Miren que hemos enriquecido este mapa de Google con capas que podrían estarnos interesando a nosotros por, eh, por su límite, no sé, por algo que necesitáramos nosotros hacer con esas capas que creamos, ¿cierto? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todos han hecho, los que están siguiendo, han hecho sus dos capas, han creado sus dos capas? Mayra Alejandra entró y se fue. Debe tener problemas de conexión. Ok. El DIN, dale. El DIN levantó la mano.
Hola, buenos días, Daniel. Sí, una pregunta. Tú sabes que cuando uno va a hace ese tipo de capas de líneas, y tú sabes que eso se va creando como muy, o sea, como para hacer ángulos, ¿cómo haces para hacer que quede bien delineadito? Porque es como, quedan como muy rectos. ¿Cómo hace uno para corregir esa parte? Zoom. Ah, Eh, ya. o sea, eso es cuando uno le está dibujando. Voy a intentar dibujar este, ¿cierto? Este curvo. Entonces, al final, cuando una línea curva está compuesta son por microsecciones de líneas rectas, ¿cierto? Entonces, al final voy a poner esto a editar, ¿cierto? Entonces, eso uno lo soluciona a partir de Zoom. Entonces voy a editar, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene buen Zoom, uno puede irse, yo puedo incluso con más Zoom y lo que voy agregando son vértices, ¿cierto? Me muevo, ¿cierto? Me muevo, sino que va a tomar más tiempo, ¿cierto? Entonces va a tomar más tiempo. Miren que yo aquí estoy siguiendo y pareciera que me muevo en una línea recta, pero por el zoom tengan la plena seguridad que yo estoy siguiendo la curva, sino que están, los vértices están eh, adquiriendo la forma, los vértices están adquiriendo la forma eh, de la curva, ¿cierto? Y bueno, y tratando de poner el punto siempre en la mitad, ¿no? Como vieron, mi motricidad fina no es que sea, como están viendo, mi motricidad fina no es que sea, uy, la berraquera de motricidad fina, pero algo, algo hacemos con eso, ¿cierto? Entonces, mira que aquí uno empieza a notar la curva, pero uno va agregando punticos, ¿cierto? Que no sean muy largos. Vamos un poquito aquí, eso. Tratando de seguir delineando por donde yo encuentro el borde, pero la solución, digamos, a ese efecto es avanzar. Por ejemplo, si yo hago un punto aquí y ese punto no me sirve, yo eh, le doy ¿qué? ¿No? Me tiré lo que había hecho, eso pasa. Entonces uno viene, esto pasa cada rato, no se preocupen, eso le pasa a uno. Miren que aquí voy dibujando, pero lo que quiero es mostrarles si yo tengo un punto que no quiero dibujar, ¿cierto? Que me quité, entonces yo me puedo ir dando con suprimir, ¿cierto? Miren, de nuevo, dale cuidado. Yo vengo aquí, vengo acá, vengo acá, vengo acá y resulta que di clic por acá. Entonces, es aquí donde yo di clic, hay un vértice. Entonces, si yo le doy suprimir, él me elimina el último vértice que yo dibujé y puedo volver por acá, ¿cierto? Digamos, doy por acá y ya. Con suprimir, él elimina el último vértice que yo dibujé. Miren que me va eliminando el último vértice y de ahí para atrás. Digamos que yo voy a dibujar una línea así, ¿cierto? Y aquí voy a ponerla, aceptar. Y entonces miren que esta línea yo la dibujé así y me quedó chueca, hice una exageración. Pero quiero llevar esta línea a, a donde debe quedar. Y eso también te puede servir el DIM, ¿cierto? Y yo en vez de venir aquí a la opción de añadir, vengo a la opción de herramientas de vértices. Y miren que cuando yo paso esa herramienta de vértice, me muestra los vértices que yo tengo dibujados. Entonces yo puedo llevar este vértice, lo puedo coger, editar y lo llevo a la posición donde yo creo que debe estar, ¿cierto? Y lo llevo allá. Y ahí yo ya ajusté esa línea. Y voy a hacer un ejemplo como con esta curva. Voy a dibujar una línea, voy a dibujar una línea recta y voy a ponerle a este 5.
y voy a tratar de llevar esta línea recta a esta curva. ¿Y cómo voy a tratar de llevar esa línea recta a esa curva? A partir de añadir vértices. Vengo aquí a mi herramienta de vértices, vengo a mi línea, entonces voy a buscar esta punta aquí y voy a coger, me paro aquí y aquí doy clic, perdón, ahí estoy moviendo toda la línea, doy doble clic y ahí añado un vértice. Doy doble clic y con doble clic añado un vértice. Doy doble clic y añado un vértice, ¿cierto? Y a punto de añadir vértices, voy a hacerlo de manera más grosera, ¿cierto? Para editar eso, voy a hacerlo de manera más rápida. Yo puedo ir, a partir de añadir vértices, yo puedo ir modificando esa línea, ¿cierto? Modificando esa línea, pongámosle aquí, esto más o menos implica un vértice aquí, ajustándolo un poco a esa curva, ¿cierto? Que sería esta que hicimos acá. Entonces, miren que yo tengo que, si yo quiero tener una curva muy bien hecha, lo que yo tengo que disminuir es la distancia entre vértices, que entre los vértices que se dibujan esa curva. Es un poco la manera de responder la pregunta que nos hace el DIM. ¿Alguna otra pregunta? Ah, no, listo, gracias, Daniel. Sí, ¿Sí? eso lo otro es que eso le agregaría más información a la capa, ¿sí o qué? Porque cada vértice se va guardando. Sí, Entonces, a mayor nivel de detalle, mayor información en el mayor archivo. información y mayor peso Exacto, eso. de ese archivo. Claro, Ah, listo. Muchas gracias, Daniel. vale, perfecto. ¿Alguna otra duda? Pero una línea ya realizada se puede modificar. Es lo que acabamos de hacer, Joan. ¿Sí lo viste o no? Joan, ¿te quedó claro? Joan Rubiano. Ok, listo, perfecto, ya. Muy bien. Entonces miren que nosotros aquí hemos ido creando nuestra cartografía, ¿cierto? De acuerdo a lo que necesitamos, ¿cierto? Y ya hemos creado puntos, ya hemos creado líneas, ya hemos creado polígonos. Hemos creado puntos, hemos creado líneas. Vamos a crear polígonos. El ejercicio es exactamente el mismo. Voy a capa, crear capa, nueva capa de archivo shape. Aquí le digo, voy y busco dónde lo voy a crear. Esto le digo poliprueba, yo lo llamo así, poliprueba, polipru, polipru, guardar, le digo tipo de geometría, le voy a decir que es un polígono, voy a crear un nuevo campo, ID SSPM, y le voy a añadir, voy a eliminar porque me quedó 80 caracteres, ID SSPM, voy a decirle que número, le voy a decir que es de 4, le voy a añadir y aceptar. Muy bien. Entonces, el ejercicio que tenemos que hacer, entonces pensemos que estamos trabajando con la comunidad y necesitamos reconocer algún tipo de territorio específico. Entonces, lo mismo, selecciono mi capa, le doy editar, mire que me cambia mi símbolo de acá, vengo a mi símbolo de acá y empiezo a trazar, digamos, un sector en un barrio. Entonces, digamos que con la comunidad el trabajo que se va a hacer de reconocimiento del territorio va a ser en esa zona y lo que yo empiezo es hacer a dibujar cuál va a ser la zona en donde se va a hacer un reconocimiento ambiental o un reconocimiento de terreno para conocer, digamos, cómo se está dando. Dibujo mi polígono, doy clic secundario, le digo que este es uno, le digo que esta es la comuna, no sé en dónde estoy, estoy en el Guaval, esto es comuna, Guaval es comuna 1001 y le doy aceptar. Y entonces miren que ahí ya se dibuja mi polígono, ¿cierto? Esto es distinto, un territorio distinto, si yo necesito barrios, estoy por fuera de lo que ya conozco, si yo necesito definir microterritorios de intervención, entonces uno lo que hace es dibujarlos muchas veces, ¿cierto?
y para seguir el manzaneo y la imagen de la ciudad. Voy haciendo clic en cada vértice que me interesa. Voy a colocar dos aquí, voy a colocar unos números por colocar, ¿cierto? Vengo y puedo venir a dibujar en cualquier parte del territorio, siguiendo la forma de la ciudad, identificando esos espacios. Voy a colocar tres, ajá, aceptar. Y de esa manera yo puedo ir eh, trazando y creando capas, que esto va a ser muy importante cuando uno quiere reconocer intervenciones, dónde se están haciendo, dónde estoy adelantando. Estos puntos están muy grandes, entonces vamos a bajarles el tamaño, ¿cierto? Y bajemos el grosor a la línea, que también está muy gruesa. Ajá, aceptar. Entonces, yo de alguna manera, miren que voy conformando polígonos, puntos y líneas, y si por algún motivo la forma de este polígono no me gusta, ¿cierto? Si por algún motivo la forma, espérense, quito este de editar que tenía la línea editando, si no me gusta, yo aquí con esta misma herramienta puedo identificar los vértices, lo mismo como hicimos con la línea, voy al vértice, me ubico, lo muevo, ¿cierto? Digamos que yo lo dibujé aquí, pero en realidad necesitaba incluir esta manzana. Entonces voy al vértice, lo muevo aquí, ¿cierto? Aquí le hago doble clic y le añado otro vértice y lo pongo aquí. Y aquí le hago doble clic, añado otro vértice y me vengo más o menos hasta donde necesitaba que quedara, que es más o menos aquí, ¿cierto? Y entonces de esa manera modifico el polígono, ¿cierto? Digamos que yo necesitara sacar este polígono para que me incluyera todo este bloque. Creo un vértice aquí, ¿cierto? Creo un vértice ahí. Voy a llevar este vértice para atrás y lo voy a mover a donde tiene que quedar. Lo moví bastante atrás para poder verlo. Aquí este lo voy a, perdón, doble clic, lo traigo hasta aquí y aquí pongo este aquí, ¿cierto? Entonces yo puedo modificar los polígonos, puedo cambiar la forma de ellos y puedo ir dibujando lo que yo vaya necesitando en cada uno de los espacios. ¿Listo? ¿Cómo le fue con polígonos? Y lo mismo, guardar y paro de editar. Y de esta manera yo creo puntos, creo líneas, creo polígonos para diferenciar el trabajo que nosotros estemos haciendo. ¿Listo? Bien, bueno. Por último. Yo aquí tengo, voy a subir a la página web, COVID Atlas. COVID Atlas, informe final, plantilla Atlas. Listo. Entonces, voy a subir a la página web, aquí en capa, donde dice, ok, en la sesión 4, en donde dice descripción, voy a crear otro plantilla Atlas. Para pam. Entonces vamos a crear unidad COI Atlas, no, Atlas, informe final, esta plantilla Atlas, vamos a compartirla y vamos a compartirla con cualquier persona, lector, listo, y copiemos, obtener enlace, copiar, listo. Entonces voy a ir acá y a esa plantilla en la página, en la sesión 4 de la página web, les voy a compartir una plantilla, ¿cierto? Ahí van a tener una opción que se llama plantilla Atlas. Voy a darle publicar a esto, publicar. Listo.
Esto se demora en actualizar un momentico, sesión 3, donde dice la sesión 4, esto se demora un momentico en actualizar, listo, ya está, ahí ya la pueden descargar el archivo, ese archivo lo descargan, y ese archivo que descargan es un archivo que les va a permitir subir una plantilla, un diseño de una plantilla que yo hice para generar una salida, ¿cierto? Vamos a trabajar con esa plantilla, pero dentro de 8 días lo que hacemos es trabajar para crear nuestras propias plantillas, ¿cierto? Y generar la salida. Pero lo que me interesa ahorita es poder subir esa plantilla, que la miren y que trabajen sobre ella. Muy bien, entonces yo voy a activar esto, listo, y voy a desactivar estos que no me gustan y ya. ¿Cierto? Voy a generar. Digamos que yo ya quiero sacar este mapa y ese mapa lo quiero sacar en esa plantilla que me generaron, ¿cierto? Que me compartieron. Entonces necesito que vayan al Atlas y descargan esa plantilla. ¿Listo? Me dicen cuando ya. ¿Listo? Ya una persona lo descargó. Entonces, lo que vamos a hacer con esa plantilla es, vamos a ir aquí donde dice mostrar administrador de composiciones, acá arriba donde dice mostrar administrador de composiciones, yo ya tengo aquí, la voy a eliminar, aceptar. Ustedes no tienen nada, ¿cierto? Entonces aquí dice, en el administrador de composiciones es el que administra las distintas salidas que puedo crear con un mismo mapa. Entonces aquí dice una salida, crear una salida en blanco o una salida vacía, pero yo le voy a decir que vamos a crear una salida desde un archivo específico, ¿cierto? Entonces le doy acá y él aquí me dice dónde está. Ustedes aquí esto lo deben de tener vacío. Yo voy y busco dónde está mi plantilla, le digo abrir, voy y la busco donde la descargaron, la deben de tener en descargas, le dan a abrir, ¿cierto? Y después de que lo ubican esa plantilla que yo les compartí, le dicen crear y le ponen un nombre. En este caso, él por defecto pone el nombre que la plantilla arrastra en el diseño y le dan a aceptar. Y entonces, inmediatamente, él lo que hace es, como la plantilla ya está creada, ya está más o menos formateada, entonces él ya les coloca tanto el mapa como la leyenda, y este mapa ya trae las coordenadas montadas. Estos son WGS84, no están en coordenadas planas, sino WGS84, y como ustedes ya estuvieron trabajando sobre eso, entonces simplemente le colocan la información de lo que es, puede modificar el título, entonces le dicen casos y frecuencia, eh, esto, eh, qué sé yo, ¿cómo será esto? Esto será, estos dijimos que eran casos de qué, no sé, voy a poner cualquier cosa, no me acuerdo, esto, voy a colocar eh, casos y número, o más bien, esto es eh, casos de defectos congénitos, congénitos en la ciudad de Cali 2020. Cualquier cosa puse ahí, ¿cierto? Entonces, entonces miren que aquí ya él me inserta la leyenda, entonces yo puedo colocar aquí a este casos que dice aquí, ¿cierto? Miren que yo le coloco casos y vengo y edito acá yo tengo los casos, vengo a aquí yo puedo venir a modificar este nombre, esto es caso, ¿cierto? Y aquí yo puedo venir a modificar, selecciono aquí donde dice el título, le coloco número de casos por barrio, número de casos por barrio, ¿cierto? Y aquí se llama barrios y la cambio y le digo que este es barrios, ¿no? Y le digo que este es barrios. Y yo tendría fuente de datos, entonces los datos fueron suministrados por la
Secretaría de Salud Pública Municipal, ¿cierto? Tengo acá y la fuente cartográfica, entonces esto yo coloco aquí infraestructura de datos espaciales de Cali. Esto es la IDES, ¿cierto? Infraestructura de datos espaciales de Cali. Y esto es la imagen que tengo de fondo sería Google Street, ¿cierto? Sería Google Street y sistema de proyección. Esto está en WGS 84, ¿cierto? Entonces, es información, digamos, que tiene que ver con la cartografía. Aquí a esto, más o menos a esto le puede estar haciendo falta. Aquí es una descripción que uno puede agregar un cuadro de texto y poner ahí, o uno lo monta en PowerPoint. Y esto aquí le está haciendo falta, para que porfa Juan Pablo y Giselle me acuerden, quién elaboró y la fecha de elaboración y el número de mapa, ¿cierto? Entonces esto podría tener voy a insertar aquí un cuadrito, lo voy a alinear con este, voy a ponerlo aquí, este que diga aquí mapa, y esto lo voy a centrar y lo voy a poner aquí en negrita, ¿cierto? Mapa, y entonces le voy a poner esto. Miren que yo vengo acá en las propiedades, le digo que va a tener no fondo, sino un marco, y luego vengo y hago otro cuadro de texto, más o menos aquí así. Lo voy aquí, le voy a poner marco, y le voy a decir, este es el mapa, voy a colocarle el mapa 10, o no, el mapa 01, lo voy a poner en el centro, y le voy a aumentar el tamaño a 16, ¿cierto? Mapa 01, 16. Si uno va a construir una secuencia de mapas, entonces uno lo que hace es eso, en el centro, en el medio y un marco, y esto que diga esto el 23 de diciembre del 2020, fecha de elaboración, ¿cierto? Entonces, fecha de elaboración. Es uno, fecha de elaboración, esto, y tiene uno toda la información. La persona que lee este mapa, tengo el norte, tengo mi escala. Si yo sé que esto puede ser, si esto es escala, sé que la escala, yo por lo que sé, esta es una escala, por lo que yo, digamos, ya hice la plantilla, esto es una escala 1/100,000, ¿cierto? Entonces, uno coloca, le pone la escala numérica, fecha de elaboración, mapa y la serie de mapas que uno construye, ¿cierto? Y esta sería una manera muy adecuada de presentar, y aquí uno coloca una interpretación o una descripción sobre ese mapa. De esa manera, con una plantilla de este tipo, uno lo que hace es tener ya formateado, y rápidamente monto mis capas y traigo esa información al mapa, y él me lo muestra, me lo representa, y ya simplemente tengo que ajustar los datos que yo tengo ahí, ¿cierto? Miren que la imagen salió inmediatamente, la leyenda salió automáticamente, simplemente modificar lo que tiene que ver con el texto, y rápidamente yo ya este mapa de acá, yo puedo decir, puedo ir a diseño, le digo exportar como imagen, ¿cierto? Exportar como imagen, plantilla, voy a decirle conteo, ¿cierto? Conteo, y le digo como JPG, le digo guardar, una resolución de 300 pp está bien, voy a darle guardar,
y puedo venir ya a mi capacitación. Aquí yo ya debo tener mi imagen conteo, ¿cierto? Y ya yo tengo mi mapa. Bueno, aquí tenemos de pronto un error con el borde que no se está viendo. Estos bordes están por fuera del área, entonces no se está viendo, pero eso simplemente es ajustarlo un poco. Pero yo ya tengo mi mapa como una imagen, ¿cierto? Pero también tengo, por otro lado, tengo mi mapa como un proyecto, le doy guardar. Tengo aquí la composición de salida, tengo el proyecto donde yo creo ese mapa y ya lo he podido generar y exportar como una imagen JPG, lo puedo exportar como PDF y todo ese tipo de asuntos. Entonces, con este tipo de plantillas, uno lo que puede hacer es ese ejercicio y rápidamente generar cartografía y una cartografía uniformizada en lo que tiene que ver con sus formas de presentación. Digamos que eso es lo que teníamos en el desarrollo para hoy. Nos vemos dentro de 8 días para finalizar el año con una nueva clase un poco sobre cartografía temática y ya. La escala del mapa se modifica, ¿cómo así? Harold, no entiendo la pregunta. Daniel, es que como es una plantilla, ¿cierto? Ajá. Ya está la escala ya puesta ahí para el mapa. La escala ya está puesta ahí para el mapa, sí, señor, pero digamos, dependiendo del mapa, si yo trabajo a nivel de comuna, tengo que irme, si trabajo con corregimientos, tengo que modificar esa escala, pero en este caso, que es la escala comuna, ya está puesta ahí. Sí, Pero ya entonces, está en unos 100.000, ya está a unos si, 100.000. si cambiamos, digamos, el evento, lo que sea, siempre tiene que tener una plantilla, digámoslo, para cada evento, o esta No para, plantilla general. no, esta plantilla general, esta plantilla sirve para todos los eventos. Ah, Sirve ya, para, ya. sirve para todos los eventos. Hay que cerciorarse que la escala esté en unos 100.000, ¿cierto? Asegurarse que ella esté en unos 100.000, pero en la plantilla por defecto viene en unos 100.000. Míralo aquí, mira. Esta plantilla yo no hice nada, no le he modificado nada, viene en unos 100.000. Si lo ves aquí dice unos 100.000. Si yo aumento eso, 150.000, ¿cierto? El mapa se me va a alejar, digo, se me va a acercar. eh, es que ahí tengo unos 15.000, perdón. Unos 150.000 se me va a alejar. Si yo coloco una escala menor, entonces si yo coloco un factor menor, entonces mi escala va a ser más grande y voy a tener más detalle, ¿cierto? Pero la plantilla, como se las compartí, está diseñada para una escala unos 100.000 para poder ver la forma, digamos, el contexto urbano de la ciudad, ¿cierto? Un poco está pensado en eso. Eh, Daniel, lo que pasa es que, claro, al final estos proyectos nosotros nos vamos a ir y vamos a hacer Zoom porque tenemos que ir a territorios y, por ejemplo, te voy a decir algo, vamos a elaborar el plan de intervenciones colectivas que se va a contratar con la S Ladera. Entonces necesitamos hacer un Zoom, llegar a esa comuna, cerrar y decirle a esa comuna, mire, este pedacito le corresponde a usted, mire hoy cómo están dispositivos, mire hoy cómo está ese evento, eso es lo que queremos, ¿vale? Claro, pero digamos lo que uno ahí trabajaría es, si yo voy a ir a trabajar ya con un territorio específico, yo puedo llevar un mapa genérico, pero yo lo que puedo llevar es, luego monto un mapa disminuyo la escala, pongo 45.000, ¿cierto? Y lo que hago es, me muevo en el territorio, incluso voy a disminuir más, 15.000, ¿cierto? 15.000 y yo ya estoy aquí en el territorio y le estoy diciendo, entonces esto ya no es casos congénitos en la ciudad de Cali, sino que yo le digo, este es mi territorio y de hecho, si yo ya voy a trabajar, que es un mapa para trabajo de campo, debería ser otra lógica de plantilla, otra manera de verse, ¿cierto? Porque lo que tendría ese mapa sería no interpretación, sino tendría que jugar es con lo que yo quiero mostrar y con lo que quiero que la gente haga con ese mapa. Entonces son mapas
mucho más limpios, no son mapas temáticos específicamente, sino son mapas que tienen cartografía base para yo poder trabajar y hacer trabajo de campo y trabajar con la comunidad, ese tipo de mapas, ¿cierto? No digamos, yo no le pondría fondos como tenemos si yo tengo dispositivos los localizo, yo le muestro a la gente, le coloco información relevante en términos de los espacios de referencia para que la gente pueda ubicarse espacialmente en el mapa, yo le quitaría todo este asunto de acá, sino que lo haría mucho más pequeño porque es otro mapa, es un mapa distinto para el territorio, ¿cierto? Para hacer trabajo de campo es otra lógica de mapa. Ven y verás, les muestro un poco cómo podría ser un mapa para COVID, que yo estaba aquí justamente, como estoy elaborando el informe final de COVID, ¿dónde lo tengo? Objetivo último del Atlas. Hoy tenemos este proyecto y tenemos estos mapas que se están generando y que el equipo que se consolide y con toda tu asistencia técnica, lo que buscamos es justamente llegar a esos polígonos específicos para poder decir, hey, aquí hay que hacer esta intervención, este es el tipo de cosa como nos vamos a mover. Sí, digamos, ese es un asunto, hay que pensar en la escala grande de ciudad y la escala pequeña, pero si yo voy a hacer trabajo de campo, por ejemplo, este es un mapa de trabajo de campo donde estas personas iban a ese barrio específico a localizar estos casos que se encontraban en el territorio, ¿cierto? Y uno podría tener esto, son mapas ya para trabajo en terreno, trabajo con la comunidad, y uno puede tener un poco mapas genéricos de esto donde muestran, estoy trabajando, cuando yo miro la ciudad, estamos trabajando en estos barrios, en estas fechas, en estos momentos, pero el personal que va a campo, digamos, lo que tiene que hacer es identificar estos casos en estas localizaciones, ¿cierto? Con ese tipo de cosas. Eso, o sea, lo que yo digo es que una cosa es mapas para trabajo de campo y otra cosa son mapas para un atlas, como para mostrar la situación de lo que está pasando en distintos eventos en salud. Son dos cosas distintas que pueden hacer parte de un mismo ejercicio, pero su manera de comunicación, su intención comunicativa es completamente distinta. Es eso lo que hay que, es lo que hay que construir, porque hay intención comunicativa distinta. Una cosa es yo mostrar en Cali la situación de un evento, ¿cierto? Mostrarlo desde esa perspectiva y luego querer hacer trabajo de campo en unos territorios específicos a partir de lo que yo identifiqué en la ciudad y quiero ir a hacer trabajo de campo allá, entonces tengo que construir otro formato de salida, pero es la intención comunicativa del mapa. Listo. ¿Más dudas? Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Germán, ¿cómo vas? Días. Es importante, digamos, tener en cuenta pues, todo lo que tú nos estás aportando, debido a que hay que entender desde la generalidad de un evento para poder para poder ir a la toma de decisiones para los equipos en campo. Entonces, que es pertinente cómo complementar toda esta información desde lo general, también dependiendo del tipo de análisis, ya sea análisis por barrios, por comunas, mapas temáticos por coropletas, y poder hacer análisis un poco más enfocados, y dependiendo de lo que nosotros queremos hacer. Algo que nosotros resaltamos un poco con un poco el proyecto de cero prevalencia, y que vimos realmente eso que tú estás diciendo, lo vimos en campo, era cómo se van a hacer un análisis de logística, cómo se van a distribuir los equipos, dónde deben ir, cómo se deben complementar, se necesitan apoyo de los entes comunitarios, de los líderes comunitarios, de la policía. Entonces, todo eso, digamos, en géneros de cartografía permite identificar cómo vamos a actuar, cómo vamos a trabajar en terreno, a partir de lo general y un poco más enfocado ya, digamos, ya intervenciones comunitarias. Entonces es importante poder tener como estas diferentes escalas y estos diferentes análisis para poder generar acciones en territorio.
es un poco, digamos, lo que te quería complementar y que realmente cuando vamos a llevar el ejercicio epidemiológico en campo es la cartografía temática y la cartografía ya un poco más puntual de localización nos permite eso. Gracias. Ok, sí, digamos, es importante tener, digamos, eso, porque, por ejemplo, a ver, estaciones copia, dimensión, reunión, bueno, no sé, estaba buscando otro ejemplo cuando se va a hacer, digamos, esos trabajos, como tú lo mencionabas, que son en campo y entonces hay que hacer como todo, digamos, ese estudio de seroprevalencia que trabajaron en ese estudio de seroprevalencia busca tener representatividad de comuna. Bueno, no sé si buscaba tener solo representatividad a nivel de ciudad o representatividad a nivel de comunas y espacios interurbanos. Pero si yo busco un estudio que tenga representatividad a nivel de espacios interurbanos, tengo que tener en cuenta las poblaciones, el número de manzanas, cuántos casos o cuántas muestras voy a tener que tomar en cada uno de esos microterritorios, ¿cierto? En esas comunas, y luego cómo voy a distribuir, voy a hacer la selección de las manzanas, cómo va a ser mi manzaneo, ¿cierto? Todo eso es un asunto que hay que pensar en la logística y que involucra lo espacial, ¿cierto? Porque si yo voy a hacer un manzaneo, entonces una intervención por manzanas o algo así, yo tengo que definir cómo son las manzanas, cómo voy a seleccionar las casas, dónde me voy a parar, si va a ser la esquina más nororiental de esa manzana y me voy a mover en el sentido de las manecillas del reloj, voy a ir a la casa cada cuánto número de casas. Entonces hay todos unos asuntos que tienen que ver con la logística en pro de la representatividad de la información que yo quiero tener. Pero digamos, si yo voy a trabajar un poco más con líderes sociales, cartografía social, reconocimiento del territorio y todo ese tipo de cosas, lo que tengo que tratar de tener son mapas con mucho nivel de detalle, con referentes espaciales, que la gente pueda reconocerse y ubicarse en el territorio de tal manera que podamos luego a través del mapa construir un diálogo y esa construcción de ese diálogo y esa construcción de esas representaciones permitan el desarrollo de actividades, intervenciones en el territorio. Digamos, yo creo que lo fundamental. Bueno, Adriana pregunta, estamos confirmados para dentro de 8 días, ¿cierto? 30 de diciembre. Sí, señor. Ok, listo. Por el mismo canal, nos vemos dentro de 8 días 30. Porfa, Gis, programamos la reunión con el laboratorio, con el correo del laboratorio, para que no tengamos la dificultad que tuvimos hoy, ¿vale? Muy bien. Ok, muchas gracias. Cuídense. Feliz Navidad. Nos vemos en 8 días. Hasta luego. Chao. Chao, Gracias. chao. Muchas gracias. Chao. Gracias, Daniel. Ok, hasta luego.